Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, el podcast que se adentra en las leyendas más escalofriantes. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. No olviden suscribirse y darle me gusta al episodio si les gusta lo que escuchan. Hoy nos sumergimos en una leyenda que surge de la espesura del bosque. Una historia que nos habla de un miedo ancestral de la presencia invisible que nos acecha en la oscuridad, la criatura del sendero. Imaginen un sendero que serpentea por un bosque denso donde los árboles se cierran como una trampa, y las sombras se alargan con la llegada de la noche. Un lugar donde las estrellas no brillan, como si el propio bosque las hubiera engullido. Y en esa oscuridad impenetrable, una figura hecha de niebla informe y siniestra observa a los viajeros solitarios. Esta figura, la criatura del sendero, es el corazón de nuestro terror y mitos urbanos de hoy. ¿Pero qué es realmente? Un espíritu del bosque, una encarnación del miedo, o algo aún más aterrador. Lo que me parece realmente fascinante de esta leyenda es cómo juega con nuestro miedo a lo desconocido. La ausencia de estrellas, por ejemplo, crea una sensación de aislamiento, de estar en un lugar apartado del mundo natural, un lugar donde las reglas que conocemos ya no se aplican. Es como si el bosque mismo se hubiera convertido en un espacio fuera de nuestro control, ¿verdad? ¿Sí? Un lugar donde la razón y la lógica no tienen cabida. Y esa sensación de desamparo se intensifica con los sonidos inquietantes que describe la leyenda. Exactamente. Los crujidos de ramas, los susurros ininteligibles. Estos sonidos juegan con nuestro instinto más básico, el de sentirnos observados, cazados. Es como si el bosque mismo estuviera vivo y nos estuviera acechando. Y esa sensación de ser acechado se vuelve aún más palpable cuando la leyenda describe el primer encuentro con la criatura. Una figura oscura morfa que parece fundirse con la niebla. ¿Cómo podemos interpretar esta figura desde un punto de vista psicológico? La figura de niebla puede verse como una representación de nuestros miedos más profundos, de todo aquello que no podemos comprender o controlar. Su naturaleza cambiante, su falta de forma definida la hacen aún más amenazadora, porque no podemos definirla, no podemos enfrentarnos a ella de manera racional. Es interesante cómo la niebla, que en otras circunstancias podría ser vista como algo hermoso, misterioso, aquí se convierte en un elemento de terror. Y la leyenda no se limita a describir una sola criatura, sino que habla de varias de ojos brillantes que acechan en la oscuridad. ¿Qué significado podría tener esta multiplicación de la amenaza? La multiplicación de las criaturas intensifica la sensación de peligro de estar rodeados atrapados. Es como si el bosque entero se hubiera vuelto hostil, como si no hubiera escapatoria posible. Y esto nos lleva a otro elemento crucial de la leyenda: la niebla como una prisión. Sí, la niebla se describe como una trampa, un laberinto del que la protagonista no puede escapar. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del miedo que explora la leyenda? La niebla como prisión puede interpretarse como una metáfora de la sensación de estar atrapado por nuestros propios miedos, de no poder escapar de ellos. Es una imagen poderosa que nos habla de la impotencia, de la desesperación que sentimos cuando nos enfrentamos a algo que nos supera, que nos aterra. Y la leyenda nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué sucede con la protagonista? Logra escapar de la niebla y de las criaturas que la acechan. La falta de una respuesta clara aumenta la sensación de incertidumbre, de amenaza latente. Exactamente. La leyenda no nos ofrece una solución, una explicación tranquilizadora. Nos deja con la duda, con la posibilidad de que la amenaza siga ahí fuera acechando en la oscuridad. Y esa incertidumbre es quizás lo más aterrador de todo. Y esa idea de la incertidumbre de la amenaza invisible se repite en muchas otras historias de terror. Es como si el miedo se alimentara de lo que no podemos ver, de lo que no podemos comprender. Totalmente. Es como si nuestra mente llenara los vacíos con nuestros peores temores, creando monstruos donde quizás solo hay sombras. Y muchas veces esas historias no se limitan a describir criaturas o eventos sobrenaturales, sino que exploran situaciones que podríamos considerar cotidianas, pero con un giro aterrador. Exactamente. Pienso en una historia en la que un hombre comienza a notar manchas de sangre en su apartamento aparentemente sin razón. Lo que podría parecer un simple accidente doméstico se convierte en una señal de que algo anda terriblemente mal. Y esa sangre que al principio podría parecer accidental se vuelve cada vez más presente, ¿no? Como si se tratara de una manifestación física de un miedo o una culpa que lo está consumiendo desde adentro. Precisamente, es como si la sangre fuera una metáfora de una herida interna, de un trauma que no puede ser ignorado. Y la historia intensifica esa sensación de horror al describir cómo incluso el agua del grifo se convierte en un líquido oscuro y viscoso lleno de dientes humanos. Esa imagen es realmente perturbadora. Es como si la propia casa se estuviera volviendo contra él. Como si los elementos más básicos de su vida diaria se hubieran contaminado con algo siniestro. Exactamente. Y ese miedo a la contaminación, a la pérdida de control sobre nuestro propio entorno, es algo que resuena con mucha fuerza en el imaginario colectivo. Es un miedo visceral que se alimenta de la idea de que lo familiar, lo seguro, puede volverse en nuestra contra en cualquier momento. Y la historia no se detiene ahí, ¿verdad? El hombre intenta escapar de su apartamento, pero la sensación de amenaza lo persigue, como si la oscuridad se hubiera extendido más allá de las paredes de su hogar. Exactamente.
Y eso es lo que hace que esta historia sea tan inquietante. No se trata de un monstruo que puede ser derrotado o un lugar maldito que puede ser evitado. Es una sensación de amenaza que permea todo, que lo acecha en cada esquina, que lo sigue incluso en la aparente seguridad del mundo exterior. Es como si el hombre se hubiera convertido en el epicentro de su propia pesadilla, ¿verdad? Y la historia no nos ofrece una salida, una solución. Simplemente nos deja con esa imagen de un hombre huyendo en la oscuridad, perseguido por un horror que no puede comprender, que quizás nunca podrá comprender. Y esa falta de resolución, esa ambigüedad, es lo que hace que la historia resuene en nosotros con tanta fuerza. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que haya fuerzas en el mundo que no podemos controlar, que no podemos entender, y que a veces lo mejor que podemos hacer es huir, intentar sobrevivir. Y esa idea de la supervivencia, de la lucha contra lo desconocido, se presenta de una manera muy particular en otra historia que hemos analizado, ¿verdad? La historia de una mujer que, tras una noche de celebración con su pareja, olvida un pequeño ritual que había establecido con unas criaturas del bosque, desencadenando una tragedia. Sí, esa historia me parece especialmente interesante porque nos presenta la posibilidad de una coexistencia pacífica con lo desconocido. La mujer había logrado establecer una especie de pacto con las criaturas del bosque, un acuerdo que le permitía vivir en armonía con ellas. Pero ese pacto se rompe por un simple descuido, ¿verdad? Por un momento de distracción, de olvido. Y las consecuencias son devastadoras. Exactamente. Y eso nos habla de la fragilidad de nuestro equilibrio con lo sobrenatural, de la importancia de respetar las reglas, los rituales que nos protegen de lo desconocido. Y la tragedia se manifiesta de una manera brutal, ¿no? Con la desaparición del compañero de la mujer arrancado de su lado por fuerzas invisibles, dejando tras de sí solo un rastro de sangre y horror. Sí, es una imagen que nos recuerda la violencia, la imprevisibilidad de lo desconocido. Y la mujer, marcada por la culpa, por la impotencia de no haber podido hacer nada para evitarlo, se ve obligada a vivir con el peso de esa tragedia. Es como si la historia nos estuviera advirtiendo sobre el peligro de dar por sentado nuestro control sobre el mundo, ¿verdad? De la importancia de estar siempre alerta, de no bajar la guardia, porque en cualquier momento las fuerzas de la oscuridad pueden irrumpir en nuestras vidas y arrebatarnos lo que más queremos. Exactamente. Y esa sensación de vulnerabilidad, de fragilidad ante lo desconocido es algo que nos une a todos, sin importar nuestra cultura, nuestras creencias. Es un miedo universal que se alimenta de la certeza de que a pesar de nuestros avances tecnológicos, a pesar de nuestra supuesta superioridad sobre el mundo natural, seguimos siendo criaturas expuestas a fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Y hablando de esa vulnerabilidad ante lo desconocido, hay otra historia que me ha dejado pensando. Una que explora la fina línea entre la realidad y la alucinación. Un grupo de estudiantes universitarios que deciden pasar un fin de semana en un lago buscando relajarse y divertirse, terminan enfrentándose a una serie de eventos que desafían su percepción de la realidad. Es fascinante cómo esa historia nos lleva de la aparente tranquilidad de un entorno natural a una espiral de terror y paranoia. El lago, que al principio se presenta como un lugar de paz y descanso, se transforma en un espacio de amenaza donde la oscuridad esconde horrores que escapan a la comprensión. Y los estudiantes que llegan al lago con la confianza de su juventud y su racionalidad, se ven obligados a confrontar la posibilidad de que hay cosas en el mundo que no pueden ser explicadas, que no pueden ser controladas. Lo interesante es que el terror no se presenta de forma repentina, sino que se construye gradualmente a través de una serie de señales, de detalles inquietantes, que al principio pueden ser ignorados o racionalizados. Sí, recuerdo que la historia menciona la ausencia de sonidos naturales, un silencio inquietante que se apodera del lago como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, anticipando la llegada de algo terrible. Exactamente. Ese silencio inusual crea una atmósfera de tensión, de expectación. Y luego aparecen los ojos brillantes en la oscuridad, ojos que observan desde las profundidades del lago, ojos que se multiplican a medida que la noche avanza, generando una sensación de cerco, de amenaza inminente. Y esas señales que al principio parecen sutiles se intensifican con el paso de las horas. Se vuelven más explícitas, más amenazantes, hasta que la tensión se rompe con la desaparición de uno de los estudiantes. Esa desaparición marca un punto de inflexión en la historia. La amenaza que hasta ese momento se había mantenido en la sombra se vuelve real, tangible. Y la búsqueda del estudiante desaparecido lleva a los demás a confrontar la verdadera naturaleza del horror que se esconde en el lago. Recuerdo la descripción de una figura humanoide encorvada cubierta de una sustancia oscura y viscosa, con un brazo humano en la mano. Y a su lado un niño de ojos rojos que observa con una mirada que hiela la sangre. Esa imagen es realmente perturbadora. Desafía nuestra lógica, nuestra comprensión del mundo. Nos enfrenta a la posibilidad de que existan criaturas que se mueven en los límites de nuestra percepción. Criaturas que no podemos explicar ni controlar. Y el estudiante que presencia esa escena aterrorizado, huye y abandona a su amigo a su destino. Es una reacción comprensible.
pero que también nos habla de la impotencia del ser humano ante lo desconocido, de la fragilidad de nuestra razón frente al horror. Y la historia termina con la incertidumbre, con la búsqueda infructuosa del estudiante desaparecido, con la sombra de la duda que se cierne sobre los supervivientes. Esa duda, esa incertidumbre es quizás el elemento más aterrador de la historia. Nos deja con la sensación de que el horror sigue ahí fuera acechando en la oscuridad, esperando el momento de manifestarse de nuevo. Y nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace vulnerables al terror? ¿Es nuestra falta de conocimiento, nuestra incapacidad para comprender lo que no podemos ver? ¿O es algo más profundo, algo que reside en lo más íntimo de nuestro ser? Un miedo primordial a lo desconocido, a la oscuridad que se extiende más allá de los límites de nuestra comprensión. Quizás la respuesta se encuentra en una combinación de todos esos elementos. Nuestra falta de conocimiento nos hace vulnerables a lo que no podemos entender. Nuestra incapacidad para controlar lo que nos rodea nos llena de incertidumbre, de ansiedad. Y nuestro miedo primal a la oscuridad, a la amenaza invisible, nos paraliza, nos convierte en presas fáciles para las fuerzas del terror. Pero es importante recordar que a pesar de la oscuridad, a pesar del horror que a veces se manifiesta en el mundo, la luz siempre prevalece. La luz de la razón, del conocimiento, de la esperanza. Y es esa luz la que nos guía, la que nos protege, la que nos permite seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de La criatura del sendero y otras historias de terror. Esperamos que este recorrido les haya dejado con una sensación de inquietud, pero también con una mayor comprensión de la naturaleza del miedo y la importancia de confrontarlo. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al episodio si les ha gustado este viaje a lo desconocido. Y recuerden la próxima vez que sientan la presencia de lo desconocido, que escuchen un ruido extraño en la oscuridad. No se dejen vencer por el miedo. Mantengan la mente abierta, busquen la luz de la razón y recuerden que a veces las historias más aterradoras son solo eso. Historias. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en Terror y Mitos Urbanos.